siempre hay un tema donde ellos siempre sienten que los grandes agricultores le están poniendo el pie encima, un poco porque ellos son los grandes agricultores son los que tienen derechos de agua, se les da prioridad. Por ejemplo, fuimos a visitar a un señor, ¿ya? El caballero tenía un campo de tomate y conversamos con él un rato. Nos recibió, yo creo que de buena onda, ¿ya? Porque estaba obviamente estaba trabajando el sol, estaba un poco cansado y me llegaba a molestar y es como, estoy trabajando porque me vienen a molestar. Pero tuvo la generosidad de conversar con nosotros y nos contaba, bueno, nosotros tenemos agua de lunes a viernes entre esta hora y esta hora y el fin de semana nos cortan el agua. Pero es raro porque al otro lado, en el viñedo, tienen agua. Notables Podcast. Conversaciones con protagonistas de la ciencia y la tecnología. Es presentado con el apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, líder en innovación, desarrollo y tecnología, desde Chile para el mundo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompaña la doctora Paula Guerra, académica USM del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental e investigadora del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, CCTVAL. Profesora, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Estamos súper contentos porque ya hemos conversado un par de cositas y se ve que la conversación va a venir muy buena. Gran parte de su investigación se centra en torno al agua. Así es, sí. Y como estábamos conversando recién, la pregunta obvia es ¿por qué vale la pena preocuparse de cuidar el agua? No, y me da risa también cuando me hacían la pregunta hace un rato, porque ¿qué hacemos sin agua? Yo creo que lo primero que nos podemos preguntar. Cuando hay algún corte, lo primero que nos fastidia, para empezar, es que nos corten el agua. Ya más que nos corten la luz, ¿cierto? Por mucho que hoy en día somos súper mega dependientes del internet, de ¿cómo se llama? Los aparatos electrónicos, lo que sea. Lo más tremendo es que nos corten el agua. Sin agua nada funciona. No pueden funcionar los colegios, no pueden funcionar la universidad, la oficina, nada funciona sin agua, para empezar. La vida misma no se puede sustentar sin agua, entonces somos agua, para empezar. Claro. Somos 70% agua, entonces nada en la vida se sostiene si nosotros no tenemos agua, para empezar. Entonces, por eso es un aspecto tan crítico, y no es solamente que no se pueda desarrollar la vida sin agua, sino la vida no se puede desarrollar si el agua no tiene una cierta calidad determinada. También. Okay. Ya, porque nosotros no podemos ir a la playa y sacar, porque perfecto, acá estamos frente al Océano Pacífico, entonces uno dice, pero sí tenemos mucha agua, pero no podemos tomar agua con sal tampoco. Claro. Entonces es un insumo crítico, pero tiene que tener una cierta calidad que nos permita también usarla. Y ese es un tema bien tremendo también, porque nos enseñaron en el colegio que las reservas de agua que podemos consumir son del menos del 1%. La verdad que ni siquiera eso. Las reservas que podemos tomar son menores al 0,1%, sí, son como menores al 0,1% de las reservas que efectivamente podemos tomar, que son aguas superficiales y aguas subterráneas, porque dentro de ese 1% están también los hielos, los glaciares, y eso en el fondo son aguas que nosotros no podemos acceder. Claro. Entonces, reservas de agua dulce que podemos acceder son muy, muy bajitas. Entonces, es un bien muy preciado el agua. Y a mí me da risa porque cuando yo estaba en el colegio, o sea, hace muchísimos años atrás, nos enseñaban que el agua era un recurso inagotable. Y nos enseñaban porque el agua era un recurso inagotable, porque claro, hay todo un ciclo del agua, que el agua se evapora, pasa a formar parte de las nubecitas y después precipita y pasa a formar parte nuevamente de la tierra y después nuevamente se evapora y no sé qué. Pero no es tan así el asunto. Hoy día es considerado un recurso renovable. Así que el agua es lo que nos sustenta y no es cualquier agua tampoco. Claro. No es cualquier agua tampoco. Vivimos en un país que es
tiene costa a lo largo, o sea, es costa, al final es un país largo, angosto, y tenemos a un lado el Océano Pacífico, al otro lado tenemos la cordillera donde tenemos nieve, pero claro, como dice usted, tenemos todas esas reservas, pero lo que nos sirve a nosotros para sobrevivir y que lo damos por sentado al final. Sí. Cuando uno le dicen, oye, van a cortar el agua, es como, oh, ¿verdad que dependemos del agua? Dependemos del a un agua. nivel Sí. demasiado grande. Sí. Y ahí uno se da cuenta. ¿Y cómo estamos en Chile con el cuidado del agua? Es bien interesante ese tema, porque el agua en Chile está repartido en forma bien... A ver, si uno empieza a mirar los datos respecto a otros países, la verdad que en términos globales estamos bastante bien respecto a la media mundial, de hecho. Ya. Respecto a lo que son, no sé, metros cúbicos por habitante o litro por habitante día, en términos globales, quiero decir. Claro. Estamos bastante bien. Lo que uno debería consumir, o el estándar por persona, son 100 litros por persona a día lo que uno debería consumir, 120 litros por persona a día, ya es como lo estándar. No me acuerdo en qué número estamos exactamente, pero yo sé que estamos por sobre ese valor. Okay. Pero hay zonas en Chile que están por debajo de ese valor, okay, como zonas como Petorca, Olmué, ¿verdad? Zonas muy cerca de acá, que están dependiendo al día de hoy de Camión Aljibe para su suministro principal de agua potable. Pero hay zonas que uno va a zonas más adineradas de Chile, como, no sé, Las Condes, Vitacura, donde el consumo supera los 400 litros por persona a día, 500 litros por persona a día. Personas que se pueden dar el lujo de tener piscina. Bueno, el tema de piscina uno puede decir ya, pero que la piscina se llena una vez y ya, pero no es solamente eso, sino que el riego es mantener jardines, es mantener toda una infraestructura también. Entonces todo el tema de agua también está muy asociado a lo que es situación socioeconómica. Claro. Y claro, entonces eso también, como nuestro país también es muy desigual, tanto económica, primero hay una desigualdad económica, socioeconómica. Claro. Entonces, donde hay más riqueza, hay más agua. Y por otro lado, hay una heterogeneidad climática, geográfica, climática, donde en el norte hay muy poca agua y en el sur hay una sobreabundancia de agua, donde en el sur, extremo sur del país, el agua no es tema. Claro. Donde el agua no es tema. Entonces, sucede eso también. Claro, al final hay una... Qué interesante al final. Hay una cierta desigualdad por estrato, o sea, por nivel socioeconómico, sí, dentro de una misma zona, pero a la vez por la distribución de climas a lo largo de Chile. Sí. En el fondo, el exceso de agua en el sur es el que lleva el promedio del país a estar por sobre la media mundial. Exacto, porque en el agua en el sur hay mucha agua. Ahora, igual hay que tener cuidado. Yo, no tuve la oportunidad de revisar cómo, antes de la entrevista, de cómo las últimas lluvias acá por lo menos en la región o en la zona centro no nos han llevado a un superávit, digamos, nos han llevado a valores mayores a otros años, claro, pero todavía no nos ha permitido recuperar napas subterráneas, ni no han sacado de un estado de sequía per se, porque ya son muchos años lo que hemos estado en estado de sequía. Ha mejorado la situación, claramente. Menos mala en el fondo. No, justamente una buena definición. Nos tienen en un estado menos malo, de todas maneras. Claro. Pero lo que ha sucedido aquí en la zona central del país, que pasamos de ser un área que tenía una precipitación dentro de todo continua, donde disponíamos de agua para la agricultura, para desarrollar la agricultura en forma normal y en forma, entre comillas, homogénea, digamos, que no dependiera, digamos, de la situación socioeconómica, como un poco te comentaba. A diferencia de la zona norte, que la zona norte son regiones que nunca han tenido agua y han tenido que sobrevivir y han tenido que acostumbrarse, y donde la agricultura se ha desarrollado sin agua o desarrollando técnicas de riego de baja dependencia de agua. Claro. Entonces allá, por ejemplo, la Camanchaca ellos utilizan mucho la Camanchaca para desarrollar la agricultura de
de bajo riego, o sea, de bajo uso por goteo, por ejemplo. Claro. Ya hay ciertas zonas, por ejemplo, donde la vegetación crece gracias a este frente de humedad, ¿cierto? Que este frente de humedad que viene de la costa, ¿cierto? Que se enfrenta con ciertas zonas hacia el interior de los valles, ¿verdad? Y así en el fondo es como toda una zona que se va acostumbrando. Ahora, debido al crecimiento de la ciudad y todo lo demás, claro que sí ha sido necesario ir implementando plantas desalinizadoras para uso municipal. Claro. Ya, entonces ahí está Aguas Antofagasta, por ejemplo, que ya tiene tiene varias plantas ya en la zona norte, y no solamente desala agua de mar, también desala agua, algunos afluentes superficiales también que todavía tienen disponibilidad, Ya. Pero mayoritariamente agua de mar. Y en términos general, para el público que nos esté escuchando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desalinización? La desalinización, tal como dice la palabra, es sacarle la sal al agua. Como el comercial. Sí, exactamente. Es la tecnología que mayoritariamente se utiliza, o más globalmente se utiliza para quitarle la sal al agua, perdón, golpeé la mesa, es la osmosis inversa. Okay. ¿Ya? Es una tecnología que se utiliza en forma masiva en todo el mundo. Está súper mega probada y funciona muy bien. Y en lo que consiste es que se extrae el agua del mar, ya pasa por una serie de membranas, y el agua que sale con muy poco contenido de sal, ya porque el agua contiene naturalmente, el agua del mar contiene sal, el agua es salada. Claro. El agua que sale parcialmente sale muy poco salada, y esa agua se utiliza para consumo humano, pero como consecuencia de que esa agua sale con muy poca sal, va a haber toda una corriente, porque la sal se tiene que ir a alguna parte, esa sal no es que haya desaparecido, Claro. hay toda una corriente más concentrada de sal que también se genera como un producto no deseado. Claro, una especie de salmuera. Una salmuera más concentrada, justamente. Ahora, lamentablemente, esa salmuera, hay un costo ahí. Ya uno nunca puede obtener un beneficio sin un costo. Ya todos sabemos que eso es así. O en ingeniería todos hemos visto así, que siempre como para obtener un costo o un beneficio siempre va a haber un costo. De ahí el costo es que se genera una salmuera concentrada, y como es tanta salmuera, la solución es volver a descargarla al mar. Ya. Ahora, como esa salmuera es un volumen pequeño en relación a lo grande que es el océano, es ahí donde se descarga. Claro. ¿Ya? Y ahí en el fondo el problema es como local. O sea, si yo echo no sé, no voy a entrar en concentraciones, pero si yo echara 1 kilo de sal en el océano no afecta el promedio, pero donde yo lo eché tiene mucha más sal que en otros lugares. No, es una súper buena pregunta. Efectivamente, hay un efecto, hay un efecto local, Uh-huh. ¿ya? Pero una cosa es disponer la sal, o esa salmuera, o ese líquido concentrado en sal, porque no es un saco de sal el que uno dispone, Exacto. es una solución salada, es disponerlo en una zona donde no hay mezcla, a disponerlo en una zona donde hay mezcla, para empezar. Genial. ¿Ya? Y por otro lado, también cuando las salmueras se disponen, no se hace en forma lenta, sino que lo que se hace generalmente es hacer la disposición a través de difusores. Ya. Entonces se trata de inyectar el agua de vuelta al mar, pero en forma de pulsos, como en forma de chorros, para que en el fondo la mezcla sea lo más rápida posible. Ya. Ahora, esto ha sido un estudio, esto ha sido materia de estudio, de investigación en muchas partes, y yo también he revisado muchos estudios al respecto, y la verdad es que la respuesta va a depender de cómo uno haga la disposición, ¿ya? Si se puede hacer la disposición en forma responsable para evitar justamente lo que tú dices del efecto local, sí. Todo depende en que uno haga la disposición en forma responsable, y no debería haber efectos ambientales.
Claro. ¿ya? Porque uno tiene que disponer la salmuera en una zona donde no haya vida marina, o donde hay un mínimo de vida marina. Hay que hacer la disposición donde, por supuesto, hayan corrientes naturales de mezcla. Y, por supuesto, también los sistemas de reinyección de salmuera al mar también tienen que ser buenos. Claro. Ahora, también uno tiene que poner sobre la balanza. Una cosa es reinyectar salmuera al mar, donde podría haber un mínimo efecto ambiental, versus quedarse sin agua. Exacto. Que millones de personas, digamos, o cientos de miles de personas se queden sin agua. Claro. Genial, genial. Porque en el fondo ese muchas veces es un argumento y dicen, no, es que esta no es la solución. Pero claro, como dice usted, siempre poner las cosas en la balanza. Y sabemos que si vamos a tener un beneficio va a haber un costo y es parte de la vida es parte de la vida del ingeniero, de la ingeniera, tratar de minimizar ese costo. Exactamente. Genial, genial. Y entonces los desafíos están ligados hoy en día a desarrollar estos sistemas y de buscar que la devolución de esta salmuera al mar sea de forma responsable. Exactamente. Genial, genial. Y ya que estábamos hablando un poco de estos casos en el norte, sabemos que en el norte también la minería es un tema muy potente. Sí. Y ahí también en un momento se usaron caudales gigantes de agua para proceso y usted me comentaba cuando hablábamos el otro día que eso ha cambiado mucho en los últimos años. Sí. Bueno, los procesos de minería necesitan agua, sí o sí, ¿ya? Al día de hoy, bueno, cuando había abundancia de agua, las mineras podían acceder fácilmente a sus pozos, digamos, a sus pozos adquiridos con sus generosos derechos de agua, ¿ya? Después podemos hablar un poco de eso. Y digamos, incorporaban a sus procesos de procesamiento de minerales, de lo que fuera, ¿verdad? Agua fresca, ¿ya? Entonces, en la medida, primero que el agua se fue agotando, y también en la medida que también las autoridades ambientales les empezaron a poner un poco más de ojo y restricción en beneficio también del medio ambiente y de las comunidades que empezaron a poner poco a poco un poco más de presión. Oye, ¿qué onda? Se nos estamos quedando sin agua y le están otorgando el agua a las mineras, ¿verdad? Si el tema de imagen para las mineras también es súper importante. Claro. Por el tema de sus stakeholders, ¿cachai? Que muchas veces son de afuera. Entonces, mira, no, pero ¿qué onda? Tus comunidades te están reclamando y nosotros estamos poniendo acciones aquí. Claro. No puede ser esto. No dice, no, si no están por amor al arte el asunto tampoco, que lo hagan por tan así como el amor de sus corazones. No, ¿me entiende? Entonces, claro, empezaron a incorporar más recirculación de agua en los procesos, ¿ya? Bueno, también hay un tema de costo ahí asociado, que mientras más recirculación haya de agua en los procesos, es mejor. Uh-huh. Y generalmente el agua que recirculan es agua que por lo menos en las plantas concentradoras de producción plantas concentradoras, producciones, valga la redundancia, de concentrado de cobre, el agua que sale de los espesadores los relaves van a dar a tranques de relave, ya que es como el desecho de lo que se produce el concentrado, y ahí es donde básicamente sacan la mayor cantidad de agua de proceso, ¿sí? Okay. Y ahí es donde se recircula harto. Y de acuerdo a los últimos datos, ya se estaba recirculando un 70% del agua de proceso total. ¿Ya? Entonces había un 30% del total, digamos, que se estaba reinyectando o sea, que tenían que sacar como agua fresca. Y entiéndase como agua fresca, recurso continental. O sea, agua de pozo, aguas superficiales. Y era todo un tema, porque en el fondo esas aguas también, siempre las mineras están ubicadas, o muchas veces las mineras están localizadas en sectores montañosos, altiplanos, qué sé yo, y son lugares de mucha riqueza natural también. ¿Ya? No quiero nombrar, para no meterme en problemas con nadie, digamos, pero por ejemplo es el caso de una que está hacia el este de Iquique, ya muy en la montaña, que está muy rodeado de humedales, por ejemplo. Okay. ¿Ya? El que cachó, el que no le importa. Está muy rodeado de humedales y ahí sí, ¿cómo se llama? No cines, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó el nombre.
Ay, ¿cómo se llama estos rosaditos que se paran en una pata? Como flamenco. Los flamencos, ya. De flamenco, ya, se me olvidan las palabras. Ya, entonces hay que también tener mucho ojo con eso, que también hay mucha riqueza medioambiental natural en estos lugares. Ya, entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando en el último tiempo? Tanto por las presiones medioambientales y por el hecho de que los pozos se han ido agotando, se han ido construyendo muchas plantas desalinizadoras en el último tiempo por parte de las mineras. Okay. Entonces, haciendo una memoria con un estudiante, ya empezamos a revisar un poco datos, qué sé yo, y le dije, oye, ¿por qué no te actualizáis este dato? Porque de repente pasa con las memorias, y por favor, jóvenes, escúchenme en esto, una referencia reciente no es una referencia del 2019 o un 2020, ¿ya? Referencia reciente del 2023 o 2022 como mucho, ya, así que por favor no hagan enojar a sus profesores con ese tipo de cosas. Le dije por favor que buscar una referencia más actualizada justamente respecto a este dato, y efectivamente los consumos de agua fresca ya habían bajado del 30% al 15%. ¿Ya? Y era justamente aguas continentales, digamos. Claro. Entonces, y justamente eso había sido por el aumento de la utilización eso había sido de acuerdo a un informe elaborado por Cochilco, con la Corporación Chilena del Cobre. Ya. ¿Ya? Y eso justamente ha sido por la incorporación del uso de plantas desalinizadoras. Claro. Sí, al final es un tema a nivel de las mineras, también en todo el proceso del litio, escuchaba no recuerdo quién era, pero era un poco más del área de la ciencia más que de la ingeniería. Y el proceso del litio, como también conversamos, es que uno toma salmuera de un pozo, la pone a evaporar y decía que la solución ingenieril era decir, ya yo saco 10 litros de salmuera y después voy a devolver 10 litros de agua, de cualquier tipo. Pero decía, no se toma en cuenta el proceso biológico que hay en el fondo en la napa o desde donde se sacó esa salmuera. Entonces, claro, los números dan muy ingenierilmente, pero muchas veces uno no va a esa segunda derivada de decir qué procesos biológicos están ocurriendo ahí. Exacto. ¿Hay algún tipo de bacteria, hay algún tipo de organismo que vive ahí? Entonces nos lleva a buscar también razonamientos más profundos cuando tratamos de evaluar estos proyectos. Exacto. En temas de... Ahora que me metí en el tema del litio, usted me decía que las tasas de evaporación son altísimas, la cantidad de agua que se pierde en el norte, proceso. sí. En el norte, desierto de Atacama, bueno, ustedes saben que el desierto de Atacama, o los desiertos más, ¿cómo se llama? Más áridos del mundo, o el desierto más árido del mundo. Y es una cosa así como de orgullo nacional. Eso uno no le enseñaban en historia, ¿verdad? En historia, geografía. El desierto de Atacama, ¿verdad? Y bueno, a propósito de eso, efectivamente, actualmente la mejor forma para concentrar el litio, ¿verdad? O todo lo que son las salmueras de litio para posteriormente obtener el carbonato o el hidróxido o las distintas sales de litio es concentrar estas salmueras en unas piscinas. Bueno, primero es bombear la sal desde los pozos, ¿ya? Y colocarla en unas piscinas de cientos de metros cuadrados, ¿ya? Es muy grande. No tengo las medidas, ¿ya? Pero son muchas piscinas muy grandes. Y dejarlos ahí reposar con un tiempo de residencia de 18 meses. Ya 18 meses y considerando que hay una tasa de evaporación del orden de 10 litros por metro cuadrado día, ¿ya? Entonces, calculen, ya aquí, querido ingeniero, calculen en una piscina de 100% metros cuadrados, ¿cuánta agua es eso por día? Claro. ¿Ya? Calcúlenlo, pongan pausa ahí y calcúlenlo. ¿Ya? Es muchísima agua la que ahí se pierde, ¿ya? Pero se pierde nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Es como lo que hay, es como se evapora. Y ese concentrado posteriormente tiene que llegar al 6%, o sea, entra al menos del 1% y tiene que llegar al 6% en esos 18 meses. Claro. Al final es un poco la misma idea que estábamos haciendo antes con la desalinización. Ahora con sales de litio sacamos agua. En forma natural, digamos. En forma natural. Y ahora a bajo costo. Exacto. Y ahora nos queremos quedar con la salmuera ahora nos quedamos con la salmuera y perdemos el agua nomás. Exacto. La evaporamos, ahí sale el cielo. Del agua, claro. Pero al final es un tema que también hemos hablado en hartos capítulos. Al final no es como decir...
oye, existen todos estos problemas, dejemos de sacar litio. O sea, es decir, seamos responsables en cómo lo sacamos. Y al final Sí. Chile lo que necesita es industrializarse y Sí. participar más de todo no sé, dejar de picar piedra y comprar cable de cobre. Es la solución para muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Y en el fondo ese es el llamado, o sea, saber, ser consciente de cuáles son los problemas que existen y buscar mejores soluciones. No, absolutamente. Estoy de acuerdo. Bueno, las mismas razones por las que vendemos concentrado de cobre. Ni siquiera lo procesamos. Hoy en día se procesa muy, muy poco. Bueno, y uno de esos productos que uno podría sacar también es agua. Igual hoy en día se están buscando formas de extraer el litio en forma directa. Claro. También. Están promoviendo tecnologías de membrana. Y también están saliendo poco a poco algunas tecnologías para... Bueno, de hecho este es un trabajo que hicimos con un colega. De hecho sacamos una patente de esto, Buena. ¿ya? Que consiste en acelerar la evaporación en columnas. Ya no son columnas gigantes que permiten procesar, digamos, lo mismo que se coloca en estas columnas, en estas piscinas, pero son columnas que lo que permiten hacer es a través de la inyección de burbujas secas, ¿ya? Porque ya burbujas secas, lo que se hace es intentar acelerar la evaporación. Genial. ¿Ok? Y el vapor, cierto, húmedo que sale del sistema, después se condensa y esa agua posteriormente se evapora, se recupera, digamos. Qué genial, Ya. qué genial. Y la idea es hacer todo dentro de no un rango de temperatura muy alto, porque la idea tampoco es invertir mucha energía en el sistema. Exacto. Qué genial. Así que ahí estamos. No me acuerdo el número de la patente para que lo busquen, pero no sé si está patentado INAPI, sí, tengo el número por ahí. Para que no vayan a robarse el diseño. Exacto. Qué genial. Claro, al final es por el gradiente en la concentración de agua que se produce la evaporación. Exactamente, muy bien. Sí. Y después se condensa. Exacto. Y la gracia es que sea burbuja seca un poco es aumentar ese gradiente. Claro. Sí, aumentar el gradiente de humedad, claro. Qué buena, qué buena. Y ya ahora voy a hacer un salto un poco a lo que es el tema un poco más a nivel de comunidad. Ya dimos la vuelta por el norte, por lo que es la industria, soluciones un poco más a mayor escala. Y usted también ha trabajado harto en lo que es un poco la gestión del agua a nivel comunitario. O me mencionaba también como en agricultura para pequeños agricultores. Sí. No sé si nos podría contar un poquito sobre el proyecto en el que estuvo participando. Oh, ese proyecto fue tan bonito. Fue un fondo que se adjudicó una sola vez. Fue un concurso único de una sola vez. A mí me da como pena decirlo, pero la verdad es que sí fue un poco un fondo que se lanzó un poco para que el gobierno anterior dijera que se estaba haciendo algo para solucionar la sequía. Pero de todas maneras se hicieron cosas, no voy a decir que no se hicieron cosas. Fue un fondo llamado Fondo de Investigación Estratégico en Sequía, ¿ya? Fue un fondo que se repartió entre 21 proyectos, 21 iniciativas, y cada iniciativa duraba 1 año y era extendible a 1 año y medio. ¿Ya? Entre los ganadores tuvimos nosotros, como Santa María, y la investigación se llevó justamente desde el CCT-Val. Yo fui la directora del proyecto. Y el título es muy largo. Nosotros para ahorrarnos decir el nombre completo decíamos simplemente Proyecto Sequía OSM. Pero el objetivo del proyecto era acercar a las comunidades a soluciones de bajo costo para mitigar efectos de sequía. ¿Ya? Sí, eso era así como bien resumido, era eso. Porque en el fondo información sobre sequía hay, estudios sobre sequía hay. Si uno busca la palabra sequía, o sea, hay una cantidad de información exorbitante, pero esa información no siempre estaba al acceso de las personas, o simplemente las personas de repente no se entusiasmaban con en el fondo con hacer uso de la información. Así que hicimos hartas cosas durante ese año y medio. Trabajamos con Casablanca, trabajamos con Panquehue, trabajamos con Olmué. Fue un proyecto multidisciplinario, trabajamos con personas de los departamentos de
arquitectura, trabajamos con con colegas de informática, también con mis colegas del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Trabajamos con varias áreas y fue un proyecto, la verdad, química también, del Departamento de Química, CCTVAL, por supuesto, y la verdad que fue un proyecto bien, muy bonito, la verdad. ¿Ya? En año y medio, por supuesto, no solucionamos demasiadas cosas, pero trabajamos con estudiantes, entonces a veces uno piensa, pucha, no hicimos muchas diferencias, o sea, no generamos cambios demasiado profundos, pero a veces los cambios que uno genera de repente las mismas personas que trabajan en los proyectos resultan a veces más significativos e invitan a las personas después a seguir trabajando y a seguirse proyectando en adelante en estos temas. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que de todas maneras la contribución fue importante. Qué genial, qué genial. Al final, o sea, encuentro notable que el equipo también sea tan multidisciplinario porque sí, estamos... Fue locura, sí. No, pero no, fue súper bonito, la verdad. Sí. Fue muy, muy bonito. Sí, fue una experiencia súper enriquecedora, que también a nivel personal, uno que como Sansana promedio, ¿cierto? Que suele estar así como un poquito en su... Me permitió también ampliar la mirada, conocer más personas, entonces fue genial, la verdad. Sí, y al final los problemas grandes del siglo XXI no los soluciona una disciplina. Exactamente. Ya no son esos problemas no. de una persona, de un investigador. Exactamente. Eso. No sé, también uno encuentra que las distintas disciplinas hablan distintos lenguajes. Me imagino que también por ahí hay como una especie de aprendizaje de cómo hablo yo desde el área química con la gente de informática y con la gente de arquitectura. Eso fue súper entretenido también. Eso fue súper entretenido. Así que, no, efectivamente. Pero al mismo tiempo somos más parecidos a lo que uno pensaría también. Así que eso también fue súper enriquecedor. Qué genial, qué genial. Y al final, en el fondo, el producto que se obtuvo de esto, usted me decía que era una especie de hoja de ruta. Sí, generamos hojas de ruta invitando a las personas a... Pues no fueron muchas familias, la verdad, porque partimos, no sé, con más de 10 familias y lamentablemente en el camino algunas familias fueron perdiendo entusiasmo. No. Entonces, finalmente terminamos haciendo hojas de ruta con medidas de mediano, corto y largo plazo para, creo que fueron 4 familias solamente. Pero de todas maneras fue súper bueno porque en el camino fuimos investigando muchas otras medidas y soluciones que finalmente fueron a dar a una página web ya de catálogo donde clasificamos las medidas en... Bueno, primero la gran clasificación era usuario, o sea, casa de familia o pequeño agricultor. Y después las medidas estaban clasificadas en mediano, corto, largo plazo, estaban clasificadas por precio, por facilidad de implementación, había varias categorías. ¿Ya? Y, a mucha vergüenza decir esto, se nos venció la membresía, no sé qué pasó, que no la pagamos suficiente tiempo. Yo le había dicho, por favor, déjenla pagada por harto tiempo para que perdure y ahí nos caímos. ¿De la página web? Sí, el WordPress, se nos cayó el WordPress. Y estoy tratando de recuperarla, pero no he tenido mucho éxito a la fecha. Así que si alguien sabe cómo ayudarme, jóvenes, jóvenes que saben más de estas cosas que yo. Así que ahí estamos. Genial, genial. ¿Alguna medida que sea así como que haya quedado en la mente? De, no sé, algo que a veces uno piense que... No sé, yo encuentro que las soluciones más obvias, igual como hablamos de las preguntas más obvias, son como las mejores. Porque son cosas que a uno se le pasan. No sé si hay alguna medida que haya sido así como fácil de implementar y que uno no lo hace casi por flojera, porque está muy, muy metido en el ritmo de cómo usa el agua siempre. ¿Que no hayamos puesto en el catálogo, dices tú? No, que haya estado en el catálogo que como para compartir, para ver más o menos qué es lo que aparecía ahí. Sí, ¿no? De todas maneras, mira, hay una cosa que es súper sencilla, que es colocar esto... Bueno, me acuerdo cómo se llaman. Son estos difusores que uno puede colocar en las ¿cómo se llama? A la salida de las llaves de a la salida de las grifos de la lavaplatos. Lavamanos, sí. Ya de lavamanos, que son estos difusores, ya que son estas llavecitas que tienen como hoyitos. Claro.
que tienen microperforaciones, o sea, no sé, son micro, pero que tienen perforaciones, ya, entonces eso permite en el fondo ahorrar agua porque está saliendo menos agua de lo que... porque permiten que salga menos agua, básicamente. ¿Ya? Genial. Sí, son eso. Cosas que... No, y son cosas súper simples. Esas cosas pesos, cuestan, claro, cuestan, no sé, lucas. La Feria de las Pulgas, no sé, uno va a la Avenida Argentina el día domingo y lo compra. Entonces, para los que son de acá, digamos. O no sé, a la feria local, ahí donde sea que se encuentre. Y claro, no colocar esos difusores ahí en el lavaplatos de la cocina, porque cuando uno lava loza, mucha el agua. Claro. Entonces... es una medida súper sencilla que uno puede implementar. Riego por goteo. Bueno, esa de repente es una medida un poco más sofisticada, pero incluso... pucha, que fue que no tengo la página acá, pero hay una familia que se llama una granja, se llama la Granja La Pachamama oficial, es el Instagram que tienen, y ellos tienen una serie de medidas. Pues nosotros los conocimos, la Macarena y el Marco, un matrimonio súper bonito. Tienen su familia, viven allá en camino a Los Vilos, no era Los Vilos exactamente, y tenían ahí en la punta de un cerro, ¿cierto? Tienen ahí su campo, qué sé yo, su casa, y ellos solamente viven de la tierra, así sin mentir. Se alimentan con, no sé, con agua del ambiente, bueno, y obviamente el camión aljibe que llega, pero con esa agua, digamos, y con la humedad del ambiente, no se riegan sus plantas, riegan los árboles, y se alimentan con todo lo que tienen ahí. Genial. Y ahí tenían implementado medidas súper sencillas, como, por ejemplo, tenían cajoncitos, huertos, cajoncitos digamos, en pendiente, digamos, así como cajoncitos de pared implementados en pendiente. Llegaba el agua, digamos, que iban recolectando al final de un recipiente, y esa agua después la tomaban y la volvían a recircular. ¿Ya? Y esa agua, como más encima estaba como requete recontra concentrado en nutrientes, ya le hacía súper bien a las plantas, claro, en el fondo. Eran medidas súper sencillas así. Ellos tenían una receta para hacer su propio guano para los animales también. Entonces, no sé, era como 1 kilo de avena y un poco de agua, que hacían crecer muchísimo. No era guano, era abono. No era abono, era pastizal para los animales también. Ya. Entonces también tenían un montón de animales, y no, súper bien. Qué bueno. Entonces, no, era si quieren lo buscan, ¿cómo se llama? Granja La Pachamama oficial, es un grupo en Instagram. Y ellos, un matrimonio súper bonito, y también fueron súper generosos también con nosotros en compartir todas sus medidas también. Sí. Qué genial, qué genial. Y ahí, ¿cómo fue la interacción con la comunidad? Así como estos ejemplos, la gente, claro, es un proceso largo, me imagino también por eso algunas familias fueron como dejando el interés quizás, pero los que siguieron hasta el final se veían interesados. Sí, no, se veían interesados, en general se veían interesados. Fue harto, bueno, fue ir a visitarlos, por supuesto. Fueron personas bastante generosas en compartir con nosotros, eso es verdad. No, fue una interacción, la verdad, que súper bonita. Sí. Fueron bien generosos con nosotros. Lo otro que fue bonito fueron las interacciones con las comunidades en Olmué, cuando algunos colegas fueron a algunos colegios a hacer algunas encuestas y recolectar un poco de información en relación a temas de calidad del agua en Olmué. Eso también fue una interacción también súper enriquecedora. Lo que nos generó un poco más de resistencia, y ahí el tema tuvimos que dejarlo un poco hasta ahí, fue todo el tema de los agricultores, ¿ya? La pequeña agricultura es un tema muy dejado de lado acá. O sea, está el INDAP y hay una serie de iniciativas a nivel local donde los apoyan, ¿cierto? Pero siempre hay un tema donde ellos siempre sienten que los grandes agricultores le están poniendo el pie encima, un poco porque los grandes agricultores son los que tienen derechos de agua, se les da prioridad. Por ejemplo, fuimos a visitar a un señor, ¿ya? El caballero tenía un campo de tomate y conversamos con él un rato. Nos recibió, yo creo que de buena onda, ¿ya? Porque estaba un poco, obviamente estaba trabajando el sol, estaba un poco cansado y como que llegaba a molestar, y es como, estoy trabajando porque me vienen a molestar, pero tuvo la generosidad de conversar con nosotros,
Y nos contaba, bueno, nosotros tenemos agua de lunes a viernes entre esta hora y esta hora, y el fin de semana nos cortan el agua. Pero es raro porque al otro lado, en el viñedo, tienen agua. Entonces, ya, ok. Entonces queda clarísimo que ahí había un tema de que privilegiaban a algunos grandes respecto a los pequeños agricultores. Eso era lo primero, creo que muy, muy triste para empezar. Y le preguntamos también, ¿y usted ha tenido algún como incentivo para implementar riego por goteo, ese tipo de cosas? Y él nos contaba, ¿qué incentivo voy a tener para implementar este tipo de medidas si a mí me arriendan este terreno? Me arriendan este terreno, lo tengo por un año y yo no sé si me van a volver a renovar el contrato, entonces yo no tengo ningún incentivo para implementar nada de esto, entonces yo tengo que estar así en el día a día y tengo que aplicar el riego por tendido, que el riego por tendido es básicamente generar surcos en la tierra y es la forma más ineficiente de regar. Claro. Porque el riego por goteo es súper eficiente porque son poquitas gotas a lo largo de toda una superficie, y el riego por goteo, riego por tendido es mucha agua que se termine evaporando. Tiene una eficiencia del 30% en relación al riego por goteo, que tiene una eficiencia del 90%, o del 80%, pero mucho más alta. Mucho más alta. Entonces, es súper fuerte, por eso es lo mismo que volvemos como lo del principio, que en el fondo el tema del agua o la escasez del agua es un tema socioeconómico y que está muy ligado lamentablemente con lo que es la desigualdad también. Claro. Y ahí está este famoso término que al parecer es como único de Chile, que son el tema de los derechos de agua. Sí. ¿Cómo funciona un poco? ¿Cuál es el panorama que yo le he conversado con gente de afuera y es como inaudito? Así como, oye, ¿cómo funciona así en Chile? Terrible. ¿Por qué? Es terrible. Bueno, el agua en Chile, por Código del Agua, el agua es de todos, ¿ya? El agua es gratuita y es de todos, se supone, ¿ya? Pero es más gratis para algunos que para otros. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los derechos de agua? Ya, si yo compro un terreno y me encuentro un pozo, y justo en mi terreno hay un pozo, ese pozo es mío, ¿ya? Ese pozo es mío y yo puedo hacer uso de ese pozo, ¿ok? Y nadie me lo puede quitar, ¿sí? Ya. Pero, sin embargo, hay una cosa contradictoria, porque yo el agua de ese pozo, igual yo la puedo vender, si quisiera, ¿ya? Eso es básicamente cómo funciona el asunto. Entonces, ahí se empiezan a generar algunos negocios, ¿ya? Bien cuestionables, como por ejemplo, ¿por qué justamente personas que no tienen derechos de agua, con más recursos, tienen campos más verdes que otros que no tienen acceso a derechos de agua? Porque esos derechos de agua se venden muy, muy caros. Nosotros, entre todas estas conversaciones y estas visitas que íbamos haciendo a distintas partes durante el proyecto, nos encontramos con un señor, un caballero de campo bien sencillo, ¿ya? Nos contaba, no, si todos mis hijos son universitarios, qué sé yo, tenía bastante recursos, tenía un campo bastante no era muy muy grande, pero parece que le permitía subsistir, vendía paltas, entre otras cosas. Y él regaba por tendido porque parece que tenía muchísima agua. Decía, ¿cómo riega usted? No, por tendido, ¿ya? Yeah. Y yo veía como el caballero tenía las mangueras ahí y el agua escurría para cualquier lado, digamos, y a él no le importaba. Ay, ¿de dónde saca el agua a usted? No sé, hice un contrato, pagué, 50 millones por no sé qué, dijo. Y el caballero, bien sencillo, para él él sabía que si pagaba esos 50 millones, él iba a tener suficiente agua para poder costear su negocio y le salía a cuenta, básicamente. Yeah. Entonces, están situaciones como esa. Está todo el negocio, los camiones aljibe, por otra parte. Que en lugares como el Mue, por ejemplo, por una parte, bueno, están las municipalidades que les compran a esto que tienen que comprar el agua. En el fondo está todo un negocio ahí que distribuye, digamos, las distintas casas para que tengan agua. Y por otro lado, cuando el agua no alcanza, hay personas que tienen que comprar el agua también,
A veces el agua no alcanza y hay que comprar aparte también el agua del camión aljibe, y que no es barata tampoco. Claro. Y esa agua sale de alguna parte, sino es como que el agua no la están sacando del aire porque es mucha agua, digamos. Claro. Entonces, es bien tremendo el tema del agua. Así como, o sea, una vez una persona se gana derechos de agua, ya puede hacer básicamente lo que quiera. Ahora, la información de los derechos del agua es pública. ¿Ya? Ustedes pueden, o sea, si revisan la página de la Dirección General de Aguas, DGA, y buscan derechos de agua, son planillas descargables y todo, no es como que sea información escondida. Ya. Ustedes si quieren la pueden mirar, ¿ya? Y así en el fondo básicamente hay un mercado del agua. Sí, Existe hay un todo un mercado del agua. Que es todo una ciencia, de hecho. Es toda una ciencia. Yo no me he metido en esa ciencia, pero me he impactado cuando voy a congresos, qué sé yo, y presentan cosas... ¿cómo se llama? El transado de acciones del agua, el mercado del agua, y yo escucho y miro nomás y es como que impresionante esto. Es realmente impresionante. Claro. Sí. Porque, o sea... Se transa como un bien, sí, exacto. Es tremendo. Y por un lado están los que dicen, o sea, es un activo, o sea, o es un exacto. bien y vamos a transarlo, sí. lo queramos o no, y por otro lado uno dice, ya, pero tiene que haber un límite ético también en este tipo de cosas. Exacto. Entonces, no sé. Sí, y a veces cuando hay presión, claro, con el tema de las mineras, por ejemplo, ya hay un poco, como son grandes y le importa la imagen y sus stakeholders y no sé qué, y a veces se logra algo, pero claro, cuando no hay demasiada regulación de ese tipo... Claro, complejo. Sí. Sí, es terrible porque al final detrás de esto hay mucha gente, como las comunidades donde ustedes estuvieron, que no tienen agua o que pronto van a tener que enfrentar la sequía, sí. Mientras que solo por tener acceso a más plata, otros tienen derecho para usarla desmesuradamente. Sí, es muy fuerte. Sí. O que es potente al final. Sí, es muy potente, Sí. muy fuerte y muy triste, la verdad. Sí. En el fondo hay que hacer algo. Hay que hacer algo, y yo creo que es bueno que nos hagamos conscientes de estos temas. Claro. Aunque les toque trabajar en una minera, aunque les toque trabajar en un viñedo, ¿cierto? Se entiende, por supuesto, que usted no va a ir después donde su jefe, oiga, ¿cómo nosotros tenemos tanta agua y ahí el agricultor no tiene? Por supuesto, o sea, pero en el fondo igual hay que tener conciencia de este tipo de cosas, y ahí uno verá, digamos, qué acciones toma o cómo puede hacer que las cosas sean más justas. Sí. Al final, porque uno muchas veces se escuda en decir como que es la empresa, o siento que es como cuando uno va en un auto, si uno le puede tocar la bocina y puede insultar a todos porque uno ve un auto, pero cuando dos personas se bajan y ven que son personas, como que uno ya se echa para atrás. Entonces como que uno desde una empresa uno dice, no, es la empresa la que tiene la culpa, pero trabajan ahí personas al final. Sí. Y son las personas las que están tomando estas decisiones. Exacto. Es como, no sé, a veces uno pone un frontis y es más fácil atacar una empresa, atacar un auto, que ver a la persona que está atrás. Es una buena analogía, sí. Sí. Hay trabajo que hacer y al final, por eso invitamos gente acá, para saber cuáles son los desafíos que vienen por delante. Hay harto desafío por ahí, sí. Ahora esperemos que siga lloviendo. Sí. que el panorama en términos de precipitaciones se vea bien en los años que venga, y esto se revierta, pero no sé, pero queda mucho tiempo en todo caso, porque la sequía nos pegó muy muy fuerte. Sí. Y el cambio climático también, o sea, la temperatura de la Tierra sigue subiendo, no se proyecta que vaya a bajar o que se vaya a detener, ¿no? Claro. Sí, al fondo el reloj está corriendo y cada vez los desafíos son más urgentes. Exacto. Sí. Y en términos de agua, ¿qué es lo que la tiene ocupada en estos días? ¿Qué me tiene ocupada en estos días? Proyectos que no son míos, pero que son colaboraciones, varias colaboraciones. Colaboro con colegas de la Universidad Católica del Norte, y ahí estamos trabajando en un proyecto FONDEF, y otro proyecto más que es parecido a un FONDEF, que se llama Tecnologías Avanzadas. En el primer proyecto FONDEF estamos creando o fabricando membranas a partir de poliestireno expandido, ¿ya?
el Plumavit básicamente. La idea es que sea Plumavit usado, ya, Ok. pues, básicamente con todo el tema de economía circular, qué sé yo, y darle vida útil a esos desechos. Entonces estamos ahí trabajando con algunos alumnos en eso. Y el siguiente proyecto trata sobre darle una segunda vida también a las membranas de osmosis inversa. Ya. Ya las membranas de osmosis inversa, al cabo de un tiempo, nada dura para siempre. Lo mismo pasa con las membranas de osmosis inversa. Entonces la idea es darle un tratamiento a esas membranas de osmosis inversa para que puedan seguir siendo utilizadas. No como membranas de osmosis inversa, pero como unas membranas como de clase B, digamos, pero que igual sirven para otro tipo de filtrado del proceso. Así que en eso estamos. Genial. Sí, eso me tiene, en términos de agua, digamos, eso es lo que me han tenido ocupada en estos días. ¿Y por otro lado? ¿O algún otro proyecto o eso principalmente? Así como que no sea ligado al agua. O... Estoy en este momento participando soy parte como dentro de un equipo de coordinación de un Erasmus Mundus también, que es un programa, bueno, los Erasmus Mundus o los Joint Masters del Erasmus Mundus son programas de la Unión Europea que promueven programas entre universidades, ¿ya? Entonces promueven entre distintas universidades de Europa y también universidades de todo el mundo en realidad. Uh-huh. Ya, pero tiene que haber por lo menos una universidad europea, si no... Entonces la idea es que distintas universidades se junten y creen un programa en torno a una temática que sea relevante o importante para resolver algo importante, obviamente. Genial. Y se concursa, ¿verdad? Y se ganan fondos para llevar a cabo un programa que puede durar hasta 2 años. Entonces nosotros nos juntamos con 3 universidades europeas, una universidad de Finlandia, otra de austriaca y una de Croacia, y nosotros, y ahí estamos. En este momento vamos en nuestro segundo ingreso. Uh-huh. Ahora en agosto ingresan como el tercer grupo de estudiantes, y ahí hemos estado. Sí, ha sido una experiencia súper súper bonita también. ¿Y la temática, perdón? La temática, perdón, es Sustainable Mineral Processing. Genial. Sí, eso es la temática, y me ha tocado hacer un par de cursos. Procesamiento sustentable de materiales. Claro, pero me ha tocado así como temas de agua, así, ¿cómo se llama? Un curso que dicto acá es eficiencia del agua en procesamiento de minerales, y me ha tocado también ser profesora visitante en una universidad en Croacia, uh-huh. y ahí veo separación sólido-líquido. Así que también ese proyecto ha sido bien interesante. ¿Ya? No, es súper loco porque a veces nos perdemos un poco porque claro, cada uno hablando su inglés chamurta, así como medio... ¿Cachai? Entonces ahí ha sido interesante como la comunicación entre países, cada uno con su idiosincrasia, qué sé yo. Genial. Así que ha sido súper súper interesante ese proyecto también. Qué buena. Genial. Y, profe, fuera de la academia, no sé si nos puede contar un poquito qué le gusta hacer, algún hobby, qué le gusta hacer después no hago del nada, trabajo. la universidad es todo para mí. ¿Qué me gusta hacer? Me gustan las manualidades. Genial. Me gustan las manualidades, me gusta tejer a crochet. Me gusta el scrapbooking, algo que encontré durante la pandemia. Sí, de hecho me obsesioné un poco y ahora tengo un cuarto en la casa con papeles, tijeras de todo tipo, herramientas de todo tipo. Así que sí, así que eso ha sido entretenido. Lápices de todo tipo, soy una loca por los lápices también. Todo lo que es como papelería en general me encanta. Genial. Eso principalmente. Me gusta leer también. Sí. ¿Cómo qué? La verdad que leo de todo un poco. De todo un poco. De todo un poco, sí. Genial. Leo de todo un poco, no discrimino demasiado, la verdad debo decir, pero novela, siempre novelas. Ya. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa? Eso principalmente. Ya. Genial. A veces, no sé, llega harta gente acá que habla como de no sé, de salir a ver la naturaleza o cosas, no sé, el deporte, y también siento que las manualidades o cosas como que mantienen el cuerpo ocupado
es como que también libera un poco la mente, uno está como tan a full, Sí. y como que es una especie de meditación, como pero haciendo cosas. No, sí, me encanta, porque siento que sobre todo cuando estoy haciendo cosas con papel, es un momento donde de verdad siento que no estoy pensando nada. Es el único momento siento que mi mente se vacía un poco, de verdad. Sí. Y tengo poco tiempo para hacerlo. Tengo 2 hijos chicos, entonces es difícil. Pero los pocos ratos que lo hago, realmente siento que son los únicos momentos de la vida realmente donde la mente se me vacía. Una cosa impresionante, realmente. Sí. Me encanta, de verdad. Sí, al final es súper necesario tener esas válvulas de alivio en la vida. Muy necesario, sí. Bueno, también me gusta viajar, obviamente. Bueno, no sé si a alguien no le gusta viajar, en realidad. Claro. Pero sí. ¿Algún lugar especial? ¿Algún lugar bonito que se acuerde usualmente? Me gusta mucho el sur de Chile. Sí, tenemos un espacio con mi familia, con mi marido en el sur de Chile. Genial. En Chiloé, así que me encanta. Es como nuestro paraíso, así chiquitito, y nos encanta. Qué bacán. Sí. Genial. Profe, ya que nos decía que le gusta leer, como es tradición aquí en el podcast, quería pedirle una recomendación de algún libro. Y o película también que ha abierto. Ah, ya, súper. Sobre un libro, uno que me gustó harto, pero porque me introdujo a otro tipo de literatura, fue Los años de peregrinación del niño sin color, de Haruki Murakami. Ya. Ese libro me gustó harto porque primero yo no tenía idea quién era Murakami, para empezar. Cuando encontré el libro, me acuerdo que lo encontré en la librería una librería de la Católica. Yo no sé, ¿se conocen la Universidad Católica por dentro, el campus San Joaquín? Es súper grande, tiene librería adentro, iglesia adentro, tiene casi un mall adentro. Una cuestión así impresionante. Bueno, cuando fui un día a darme una vuelta a la biblioteca, encontré este libro y no sabía quién era Murakami, lo leí y la verdad que me encantó porque descubrí que había una diferencia bien grande entre cómo se escribe en Occidente y cómo se escribe en Oriente. Eso fue para mí súper interesante y por eso lo recomiendo. Fuera que la historia es muy bonita, la verdad. O sea, es bien sobrecogedora también, pero al mismo tiempo es súper bonito cómo el autor se detiene en cosas en que en Occidente no se detiene mucho en detalles como los árboles, con detalles de la naturaleza, en cómo se va sintiendo el protagonista. No, la verdad es que es un libro muy, muy bonito y eso. Pero principalmente me gustó porque hice como una diferenciación de las diferencias que hay entre cómo la cultura, digamos, hace una gran diferenciación en cómo escriben los autores. Genial. Sí, yo tengo por ahí una novela de Murakami en espera, nunca lo he leído, pero llegué como sabiendo la historia, esto de que es muy conocido y que es como siempre la noticia de que no se gana el Nobel, como que están todos ahí sentados al borde de la silla. ¿Por qué no se ha ganado el Nobel todavía? Si es brillante, sí, es brillante. ¿Qué novela? Primera persona del singular, ¿puede ser? Ya. Casi. Sí, la tengo por ahí, pero... Sí, no sé qué leerlo. Pero es como eso, yo llegué sabiendo esa historia, entonces me imagino que también llegar a conocer un autor como tan bacán sin conocerlo es como una novedad interesante. No, sí, fue muy bacán. Qué buena. ¿Y alguna película? Sí, esta película es... Ya, voy a ir así, muy sencillo, ¿ah? Voy a recomendar Intensamente. Mira, esta película, después me enteré que no fue hecha así al voleo, fue efectivamente hecha con harto asesoramiento de psicólogos, neurólogos, psiquiatras y todo. Entonces, cuando explora todo el tema de los sentimientos y las emociones, efectivamente habla mucho de la psicología infantil y de las personas en general. Entonces no es solamente una película para niños, sino que también es una película que también recoge mucho de experiencia humana en general.
Entonces, yo creo que véanla. Todavía no veo Intensamente 2. Mi intención era ir a verla mañana con mi hija más chica. Con el mayor no, porque el mayor se cree grande, entonces ya. Pero por lo menos con mi hija chica sí. Voy a tratar de aguantarme un poco las lágrimas porque preveo que va a tocar algunas cosas en la película. Pero sí, si no la han visto, recomiendo que la vean. Qué buena, qué buena. Por ahí alguien me decía que Intensamente 2 está hecha como justo si uno vio la 1 y como que le llegó a uno y uno va a ver la 2 como con los hijos. Es como que estaba hecha como para ese rango etario especialmente. Entonces ahí creo que será una buena experiencia. Ya, genial, gracias. Y es interesante el tema de que haya sido como hecho con un psicólogo, porque también le entrega a los papás como una visión de la psicología de un niño. Que no, sí. Uno a esta altura de la vida se olvidó lo que se sentía ser niño. Sí. Y muchas veces como que peca de pensar que tienen que pensar igual que nosotros. No, exactamente. No, y ahora estoy con todo un desafío porque ahora mi mayor tiene 12 años. Entonces, son nuevos desafíos, nuevas cosas. Entonces, sí. Me imagino. Y la última tradición es pedirle un consejo. Algo que le haya servido a usted, que le pueda servir a cualquiera que nos esté escuchando en cualquier momento de la vida. Puede ser profesional, puede ser personal. Pero hemos hablado que uno puede tomar la filosofía de no pedirle consejo a nadie, porque nadie sabe lo que uno está pasando, pero es igual de válido pedirle consejo a todos. Sí, una buena pregunta. ¿Qué consejo daría yo? Algo que yo creo que empecé a vivir ahora recién en esta etapa de mi vida, y yo creo que nunca es tarde, es decir lo que... No sé si es decir lo que uno piensa y hacer lo que uno quiere hacer profundamente. Eso. Hacerle caso al corazón, básicamente. Por muy cliché que suene, pero tiene harta profundidad. Eso. Sí. O sea, al final el episodio se da vuelta en esto. O sea, lo más obvio a veces es lo más importante. Exactamente. Sí. Y es algo que curiosamente descubrí no hace mucho. Así que no se queden atrás y háganse caso realmente. Sí. Sí. Genial. Al final uno después se arrepiente de esas cosas a veces cuando no se hace caso a uno mismo. Exacto. Uno tiene que hacerse caso a uno mismo. Es verdad, sí. Uno tiene que vivir con uno mismo por el resto de su vida. Así que se lo recuerda constantemente. Eso. Genial. Profe, ¿dónde podemos estar al tanto de lo que vaya haciendo usted? De estar atentos ahí a cualquier novedad. ¿A través del CCTVAL? A través del CCTVAL, sí. Genial. ¿Usted alguna LinkedIn? Bueno, tengo, a ver, hay varias formas. Puede ser a través de CCTVAL, ahí están publicando cosas. Mi LinkedIn también voy subiendo cuando, digamos, hitos importantes. Y tengo un Instagram de profe. Y ahí también voy subiendo, ahí también voy subiendo algunas cosas, también para que los alumnos vean que uno como profe también hace cosas fuera de hacer clases, digamos. Genial. Mi Instagram es IQA-profe-paula. Ahí a lo mejor lo voy a etiquetar después. Así que ahí también, si quieren enterarse de vez en cuando de qué cosas van pasando, por lo menos los hitos, digamos, claro. Ahí también los voy publicando cada cierto tiempo. Genial. En verdad, profe, muchísimas gracias. La conversación se nos pasó volando 1 hora y estuvo súper interesante. No, gracias a ustedes por la invitación, también lo pasé súper bien. Genial, muchísimas gracias. Esperamos lo hayan pasado tan bien como lo pasé yo. Les recordamos que nos sigan en las redes. Estamos como @notablespodcast en Instagram y TikTok. Estaremos ahí subiendo cualquier novedad. Y recuerden que así como la doctora Paula Guerra, ustedes también pueden ser notables. Chau.
Este episodio de Notables Podcast fue posible gracias al apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, aliado estratégico en innovación, desarrollo y tecnología. Si quieres conocer más de su trabajo, visita www.cctval.usm.cl.